Hola, bienvenidos al quinto episodio de Ori Habla, un espacio creado especialmente para ti, madre, padre, educador, educadora, cuidador, familiar de un niño pequeño que quieres hacer lo mejor por su crianza. Gracias por estar aquí, a ti que me escuchas mientras te preparas para comenzar el día, a ti que me escuchas mientras estás en el trabajo, cocinando, y a ti que te conectas para darme toda tu atención. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Oriana Tallaferro, soy psicóloga y soy madre de Lug, que me abrió la puerta a esta dimensión que se llama maternidad. Mi intención en Ori Habla es hablar sobre temas que nos afectan a todos desde sus ángulos menos conversados, entretejiendo mi experiencia personal con mi experiencia profesional. Gracias por el feedback de los episodios anteriores que están en la playlist de este episodio. Hay muchas personas que se están comunicando conmigo por privado, dándome el feedback sobre el episodio de Ori Habla sobre el feminismo en la crianza, y les agradezco. Y también les agradezco que se atrevan y dejen el comentario aquí mismo en YouTube, que eso abre la puerta a la comunicación. Hay personas que son un poco más tímidas, entonces abrir la puerta a la conversación, y por supuesto que también ayuda a que este contenido alcance a muchas más personas. Y gracias por compartir este episodio con las personas que tú consideras que pueden beneficiarse de este contenido. El episodio de hoy es sumamente difícil para mí y estoy segura que también es sumamente difícil para todos ustedes que se están conectando para informarse sobre el abuso infantil. La intención de hoy es enfocarnos en cómo prevenirlo. Y para lograr eso, siento que debo mantenerme muy al margen de todo lo que significa la parte judicial, la parte cultural y tantas cosas que hay en referencia al abuso infantil. Va a ser un poco difícil para mí, tal vez este episodio sea mucho más breve, y también por cuestiones de respeto con la comunidad de YouTube. Va a haber cosas que no voy a poder conversar en este episodio acá en YouTube, pero sí que las conversaré en mi Patreon. Como ya deben saber y deben estar acostumbrados, en mi Patreon tengo el espacio de Ori Reflexiona, que lo hago sin guiones y lo hago sin censura, que es un respeto que debo tener extra con la comunidad de YouTube. Hay muchos términos que pueden ser sensibles y hay muchas descripciones que lamentablemente son necesarias para estar bien informados sobre el tema que vamos a tratar hoy. Sin embargo, son muy gráficas y sencillamente no me siento cómoda compartiéndolas acá. Entonces, repito, el enfoque es estar claros en cómo prevenir el abuso sexual infantil. Vamos a tratar, como siempre, con información confiable y también con mi experiencia profesional, ya que tuve la oportunidad de trabajar directamente como psicóloga clínica con personas privadas de libertad y también con personas en centros de rehabilitación por abuso de sustancias. Muchas de esas personas estaban allí obligadas por algún juez o jueza. Y como veremos, el abuso de sustancias tiene correlación, igual que otros trastornos mentales, con la pedofilia. Y vamos a entrar de una vez. Primero, la advertencia de contenido. Este episodio aborda temas sensibles relacionados con el abuso sexual infantil. Se recomienda discreción y, en caso de necesitar apoyo, contactar con profesionales o líneas de ayuda especializadas en su región. Voy a dejar acá dos contactos. El primero es la Fundación Márgenes y Vínculos. Ellos ofrecen un espacio abierto, un espacio con confianza para las personas que sospechan o que han sufrido de abuso sexual infantil. Y también está el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Este recurso que estoy dejando acá es la línea de reporte de contenido de abuso infantil. Para cualquier cosa que tú veas en línea que consideres necesario investigar más o que consideres directamente ya inadecuada, puedes llenar este formulario y ellos se dedican a investigar. Y también lo que me gusta del Instituto Nacional de Ciberseguridad es que tiene varios recursos para nosotros, gratuitos, para nosotros informarnos también en cómo proteger a nuestros hijos de tantas amenazas que hay en línea. Primero, aclarar un par de conceptos que considero muy importante. Primero está la pederastia, que es la conducta de abusar sexualmente a menores de edad. Y también está, por otro lado, la pedofilia, que es un trastorno mental caracterizado por la atracción sexual hacia niños, niñas menores de 15 años. Pero estamos hablando igual de personas menores de edad. La diferencia entre la pederastia y la pedofilia es que la pederastia es la persona que comete el acto de abuso sexual y la pedofilia es la persona que siente la atracción, y no todos los pedófilos llevan a cabo su deseo, lo hacen en realidad. Es decir, no todos los pederastas son pedófilos, ni todos los pedófilos son pederastas, pero sí que hay obviamente una correlación entre las dos.
Tenemos que el DSM-5, que fue la última revisión de Manual de Diagnóstico para las Enfermedades Mentales, pone que la pedofilia se clasifica como un trastorno psicosexual, se le llamaban parafilias, o bueno, incluso ahora se le llaman parafilias en algunos contextos, implica fantasías, impulsos o comportamientos sexuales recurrentes hacia niños o adolescentes. A partir de los 16 años y a ser al menos 5 años mayor que el niño objeto de las fantasías sexuales. Esto es una diferenciación que se hace porque tú puedes decir, bueno, pero si de repente la persona no es mayor de edad, en algunos países digamos que 17 años no eres mayor de edad y tienes fantasías o cometes actos de abuso sexual hacia una persona que tiene 12 años, tú dices, bueno, pero los dos son menores de edad. Entonces esta diferenciación yo la considero más que todo técnica, lo que me parece que es muy importante tener claro nosotros que estamos asumiendo la responsabilidad de proteger a un niño, bien sea nuestro hijo o no. Sencillamente sí considero que todos los adultos tenemos la responsabilidad de proteger a los niños que están a nuestro alrededor. Debemos tener clara la diferenciación. Ciertamente hay un trastorno sexual y hay un delito. El trastorno no justifica el delito y no siempre que se comete el delito hay un trastorno y ni el delito o el acto de abuso sexual es siempre cometido por una persona que sea mayor de edad. La persona puede ser menor de edad y con mucha frecuencia lo es y aún así estar abusando de un niño. Ahora vamos a revisar unos datos. Entre un 50 y un 70% de las personas con tendencias pedófilas también son diagnosticadas con otra parafilia, como por ejemplo el exhibicionismo y el voyeurismo. La pederastia tiene una alta tasa de comorbilidad con trastornos de ansiedad, de depresión mayor, trastornos del estado de ánimo y trastornos de abuso de sustancia. Estos son signos que ya nos van indicando que esta persona pudiera ser más peligrosa que personas que no tienen estos trastornos. Los delincuentes, las personas que se ha verificado que han cometido el delito de abuso sexual infantil, entre el 80 y el 95% de los casos son hombres. La media de la edad de las víctimas se sitúa entre los 8 y los 14 años. Es solamente un dato para que, digamos, sepamos la edad alrededor de la cual el niño o la niña está en mayor riesgo, aunque siempre, siempre, siempre están en riesgo, lamentablemente. Y según Save the Children, el 80% de los casos de abuso sexual infantil, el agresor es una persona conocida por la víctima y en el 40% de estos casos, o sea, en la mitad de los casos en los que la persona es conocida, es un familiar. Y un dato de España, que igual la edad promedio en la que comienzan los abusos es de 11 años y en el 80% de los casos es una niña la persona que es abusada. Vamos a entrar ahora en los signos, que es una de las formas o digamos la información principal que tenemos que tener para poder prevenir el abuso sexual infantil. ¿Qué cosas observamos en las personas que comúnmente cometen este delito? Primero, interés por compartir a solas con el niño. Jugar a solas, llevarlo a pasear, hacer actividades especiales a solas con el niño. Exceso de contacto físico o manipulación. El término exceso es algo que no me gusta usar porque puede ser relativo, sobre todo de acuerdo a tus valores y al contexto sociocultural. Sin embargo, digamos que la medida de lo que es excesivo eres tú y el niño. Cuando el niño se siente incómodo con el contacto, ya tú pudieras decir que eso es un exceso. Hacer comentarios o gestos de contacto físico inapropiados para el contexto, por ejemplo, abrazos, caricias o toques que no tengan una razón clara ni una razón saludable. Para eliminar, digamos yo, la parte subjetiva en esto, y es otra, lo voy a hablar más adelante también, algo muy importante que considero yo es hablar de los límites, para que entonces tu hijo, tu hija, ese niño, esa niña o tú como adulto puedas ver que es algo excesivo o que es algo inadecuado. Deben estar claros lo que son los límites de mi cuerpo, los límites de lo que me agrada y lo que no, y la otra persona ser capaz de pedir, o deber, mejor dicho, pedir permiso para el contacto. El contacto normal que pudiéramos considerar normal con un niño puede ser un abrazo de un saludo, dependiendo puede ser un besito y dependiendo de dónde, y puede ser el puñito. Sin embargo, todas estas cosas las podemos ver también que las utilizan, aunque parecen contacto físico adecuado, la utilizan las personas para hacer lo que se llama el grooming. No hablaré del grooming, considero que está agotado el tema, pero ya sabemos que hay una especie de
de enamoramiento. Las personas que van a cometer el abuso, que están cometiendo el abuso, manipulan al niño, a la niña, al adolescente, em, y entre comillas los enamoran. Y una forma de hacer ese vínculo con el niño puede ser un puñito que tú consideras un contacto adecuado, no tiene nada de malo, todos hacemos puñito con los niños. Y por eso también va a ser importante entender que se tienen que unir varios de estos factores para que aumente la posibilidad de que lo que estamos viendo es un abuso. Sin embargo, cualquier signo de alerta es suficiente para que tú protejas, independientemente de cómo decidas proteger en ese momento. Yo considero, y es algo que creo que voy a decir a partir de ahora un montón, que nunca es demasiado. Si tú estás protegiendo a un niño, nunca va a ser demasiado. No, bueno, pero es que esta persona es de confianza. Nunca vas a estar exagerando en referencia a tu sospecha. Siempre actúa. Lo peor que puede pasar es que seas tomado como una persona escandalosa o ¿qué importa? Lo primero es el bienestar del niño, de la niña. Dentro del interés por compartir a solas con el niño o niña, como lo había dicho al principio, esto de jugar a solas, hacer pijamadas, este tipo de cosas, yo quiero que también tengamos en cuenta o tengamos en la mente que el abusador no siempre es un adulto. Si por ejemplo estamos hablando de una pijamada que se va a dar en una casa donde hay un hermano o hermana mayor, digamos que el niño o los niños de la pijamada tendrán 8 años, pero hay una persona allí viviendo en esa casa de 12 años, para mí sería exponer al niño. Lo de intentar estar a solas con el niño no es necesariamente en actividades puntuales. También se puede observar cómo aislar al niño repetidamente del grupo. Hacer comentarios o bromas sobre la sexualidad o los cuerpos de los niños, y sobre todo si estos comentarios o estas bromas los hacen sentir incómodos. Hacer preguntas sobre temas sexuales a niños o preguntarle a los niños sobre su cuerpo. Falta de respeto por los límites de los niños, que esto tiene que ver con lo que estaba conversando cuando decía exceso de contacto físico. Tú puedes medir ese exceso por la falta de respeto, cuando se nota que el niño está incómodo o incluso cuando el niño ha puesto su límite y la persona no lo respeta. Tratar de manipular a los niños para que guarden secreto. Voy a abrir un paréntesis. Nosotros recientemente retiramos a nuestro hijo de una escuela infantil por varias razones, varios signos de alarma. Y uno de los signos de alarma es que claramente la profesora le decía al niño, le decía a los niños, porque luego supe de otros niños que lo repetían sin yo haber dicho nada, porque hasta el sol de hoy no he hablado de los específicos de por qué lo retiré. Si yo sintiera que allí, si yo tuviera pruebas de que la situación de abuso era realmente peligrosa, porque, a ver, muchos signos, muchas señales de abuso va a ser no solamente por abuso sexual. Las conductas de los niños y las personas que abusan de los niños y la conducta de las personas que abusan de los niños son similares cuando el abuso es sexual y cuando sencillamente es maltrato, que no es nada sencillo, que también es abuso y también tenemos que protegerlo. Sin embargo, hay abusos que son sutiles, pero es esto de la cultura de guardar secretos, una de las cosas que decía, que les repetía a esta persona, a esta profesora de una escuela infantil a los niños era: no decimos nada de nada. Esto es un signo de alarma. Los niños, las niñas y los adolescentes dicen todo. Ellos tienen el derecho, la confianza, sobre todo con sus padres y con sus cuidadores principales, de decirles absolutamente todo lo que pasa dentro y fuera de casa. Tratar de manipular a los niños para que guarden secretos o hacerlos sentir culpables por hablar es una señal de que pueda estar existiendo abuso. Promover juegos o actividades que involucren desnudez o comportamientos que no son apropiados para la edad de los niños sin ninguna justificación educativa o recreativa adecuada. La aclaratoria de que sin ninguna justificación educativa es porque, en este caso, porque en el ámbito educativo se está dando también la información y el entrenamiento para prevenir el abuso. Entonces, obviamente que si tú estás hablando sobre la prevención del abuso, no estás hablando sobre la prevención, pero estás educando para la prevención del abuso sexual, tienes que educar a los niños. Entonces, en ese contexto,
Por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, cuando les estamos enseñando las partes de su cuerpo, vamos a nombrar las partes de su cuerpo con el nombre que tienen. Entonces, eso es un contexto que se consideraría adecuado. Pero en otros contextos no se considera adecuado hablar de las partes privadas de los niños, hacerles preguntas sobre sus partes privadas y mucho menos generar juegos donde puede haber contacto o desnudez. Y hay una señal que también es menos usual mirarla, pero es bueno estar atentos a esto y que pueden ser personas que idealizan a los niños y descalifican a los adultos. Puede ser como una forma de hacer lazo con los niños, eh, por la razón que sea. Es una conducta que hay que observar y estemos alerta con las personas en las que vemos esto, que favorecen al niño, incluso cuando el comportamiento del niño es inadecuado o no cumple las normas, el niño se está comportando de una forma que no es permitida, digámoslo así, y estas personas lo minimizan, como que intentan que el niño se salga con la suya o que los niños pueden hacer de todo, y los adultos se ponen como en la situación del niño, se ponen como en el lugar del niño. Y esto tiene ya más que ver con mi experiencia profesional, con personas que son con personas pedófilas y con personas que han cometido el acto de pederastia. Eh, yo lo veo algo como tener una personalidad infantil. Y yo lo siento mucho, pero yo asocio muchísimo a Michael Jackson. En mi vida personal me gusta hablar de estos temas, en el podcast no, en este podcast específico sí sirve a un propósito porque es mi forma de ejemplificar lo que yo he visto en mi práctica profesional, eh, que sí se repite, no en todos los casos, pero sí se repite y me parece muy interesante. Lamentablemente no encontré datos en relación por ejemplo, la prevalencia de retraso mental en las personas que cometen el delito de pederastia. Es solamente una hipótesis que yo tengo. Y la parte de la infantilización de la persona adulta. Es una persona que parece un niño, que tiende a actuar como un niño. Eh, es un signo de alarma. Yo lo considero que sí, es uno de los indicadores más claros, y ya después si tú lo unes con otras actitudes, tú incluso puedes asegurar que esta persona está intentando o va a intentar cometer un abuso. Entonces todos nos ponemos alarma, nos ponemos en alerta. Como decía, eh, la pedofilia es un trastorno mental. La persona que sufre de pedofilia lo sufre. Sin embargo, esto no justifica el delito. Que una persona tenga esta parafilia no quiere decir que va a cometer el acto o que va a hacer el delito. Lamentablemente es mi rol como protectora, es mi rol como persona responsable del bienestar del niño, de la niña, estar alerta. Así esta persona merezca el beneficio de la duda. Tengo que estar alerta porque porque es muy posible que no pueda controlar sus impulsos. Y ya cuando está actuando de esta forma, entonces hay que hacer algo. Ahora, en referencia a las señales en los niños, acabamos de mencionar una lista de comportamientos en el perpetrador o la perpetradora. No necesariamente que sean adultos, también estas señales que acabamos de ver, como lo mencioné, pueden ser vistas en adolescentes, en niños que sean 5 años mayor a los niños que pudieran estar abusando. Y ahora vamos a ver las señales que se pudieran observar en los niños que están sufriendo el abuso. Entonces, de las señales físicas, como les comenté, hablaré en Patreon. No me siento cómoda hablando de estas cuestiones tan gráficas acá. Sin embargo, alíate con tu pediatra. Si tú ves cualquier cosa nueva, entre comillas, sobre todo que tenga que ver con el área genital, ve al pediatra. Lo repito, nunca se es demasiado precavido. De lo que sí podemos hablar acá es de las señales conductuales en los niños que están siendo víctimas de abuso. Nuevamente, estas señales se repiten, se repiten con mucha frecuencia, tanto en niños que son víctimas de abuso sexual como en niños que son víctimas de abuso como el maltrato. Otra cosa que no aclaré al principio y siento muy importante aclarar también por mi experiencia profesional en la práctica. Igual cuando yo practicaba la clínica, los niños que yo atendía, la población de niños que yo atendía era solamente aquellos que
que sus padres eran obligados a asistir, bien sea por el colegio o igual por un juzgado, por algo que había sucedido. Entonces yo quiero que sepan, sobre todo las personas que practican el colecho. Practicar el colecho, es decir, dormir con el niño o la niña en el mismo cuarto que el adulto, se puede hacer, hay parámetros en los que esto se puede hacer de forma sana. Sin embargo, si tú estás manteniendo cualquier tipo de contacto sexual en presencia de ese niño, así ese niño o niña esté dormido, desde mi punto de vista profesional, esto es abuso infantil. Tengo la experiencia de la conducta de estos niños cuando el padre, la madre expresan que hacen colecho y que el contacto sexual se ha dado, pero solo cuando el niño o la niña estaba dormido. El niño, la niña, presentan la misma conducta que si el abuso se hubiera dado con ellos despiertos. Tómenlo o déjenlo. Si este fuera mi consultorio y si fuera mi clínica y tú fueras un papá, una mamá, un familiar, un profesor preocupado por el desarrollo de un niño, diciéndome que los padres están teniendo contacto sexual en el mismo cuarto mientras el niño o la niña está dormido, yo te digo, eso es una forma de abuso sexual, lo sepas o no. ¿Por qué? Porque la conducta que presenta el niño es la misma. Es la misma que si estuviera siendo abusado sexualmente por otra persona, estando despierto, etc. Es lo mismo que si el niño se expone a la pornografía, ya sabemos, esto es maltrato, esto es abuso sexual infantil. Continuamos entonces con las señales conductuales del niño que está siendo víctima de abuso. Primero, cambios en el comportamiento. Le hace cambios en el comportamiento. El niño suele ser de una forma y últimamente ha cambiado, puede ser más retraído, más temeroso, más ansioso, conductas regresivas como por ejemplo ya aguantaba el pipí durante la noche y el niño dormía sin necesitar pañal y ahora ha comenzado a mojar la cama nuevamente, y comportamientos violentos o agresivos como mencionaba, especialmente si estos no eran usuales en esa persona. Otra señal es el desarrollo de conductas sexuales inapropiadas, por ejemplo, mostrar conocimientos sexuales que no son apropiados para su edad, jugar a juegos sexuales con otros niños o con objetos. Hay algo que pasa también que es, no recuerdo la palabra en español, que es como cuando la persona actúa el abuso, sobre todo si son más pequeñitos. Vamos a ver de repente en el juego que comienzan a decir cosas, que comienzan a hacer cosas, incluso pueden tocar su cuerpecito o el cuerpecito de los juguetes. eh, Esto es una señal. Y el niño incluso repite en su movimiento, incluso no solamente en su expresión verbal y en su juego, sino en su mismo cuerpecito, repite el movimiento que ve en el abusador. Otra señal conductual es el aislamiento o el rechazo de contacto físico. Esto es evitar la cercanía con adultos o con niños, mostrar aversión a ser tocado o abrazado cuando esto antes no era así. Puede mostrar aversión a personas específicas, cambios en el rendimiento escolar o en la vida social, caída en el rendimiento escolar como problemas de concentración, miedo a ir a la escuela o absentismo escolar, incomodidad al interactuar con otros niños o adultos. Se puede dar en ambas direcciones. El abuso puede estar siendo en casa y igual el niño tiene un rechazo a ir al cole o deja de ir al cole por la razón que sea. Entonces es un signo de alarma que las personas en el cole son responsables de observar. El absentismo hay que mirarlo. Y también es un signo en casa de que el abuso se puede estar dando en el cole. El niño no quiere ir al cole. Pesadillas o terrores nocturnos, es decir, llegan la noche y tienen miedos o tienen pesadillas o se despiertan muy asustados. Luego también tenemos los comportamientos autodestructivos, son intentos de hacerse daño a sí mismo, ya sea de forma física o mediante conductas, y esto más adelante, como el abuso de sustancias. Otra señal de que el abuso se puede estar dando es la falta de confianza o miedo a hablar. Se puede ver cómo la persona presenta un estado de ansiedad un poco mayor o mucho mayor a lo que pudiera ser sencillamente vergüenza. Otra señal que en mi práctica nunca la vi, pero se ve con cierta frecuencia, es excesiva búsqueda de aprobación o afecto por el niño que está siendo abusado. En otros o con otras personas en su vida se vuelve mucho más afectuosa, tiene como mucha mayor necesidad de afecto y de contacto. Y por supuesto, como señales conductuales de que el abuso se puede estar dando, están los cambios en los hábitos alimenticios o en el sueño.
cualquier cambio en los hábitos. Esta persona usualmente dormía de esta forma y ahora ha cambiado, bien sea le cuesta mucho dormir, que es lo más común, le cuesta mucho mantenerse dormido, que también es común, o está durmiendo muchísimo más de lo que era habitual. Y lo de la alimentación igualmente, ha dejado de comer cuando una persona que tiene un apetito sano o está comiendo en exceso. Y señales en el aspecto emocional puede ser baja autoestima, miedos irracionales o fobias que no tenía antes, por ejemplo, a la oscuridad, a lugares específicos. Y por último, se puede observar también, como dije, en los niños ya un poco mayores, un comportamiento que pudiera ser depresión, en un estado melancólico, mucha tristeza o tendencia a estar triste, a descuidarse a sí mismo, a una sensación de vacío que no tiene una explicación. Entonces todos estos son los signos, tanto en la persona que comete el abuso como en el niño, niña o adolescente que pudiera estar sufriendo el abuso. Ahora hablemos de la prevención. He separado esta parte en dos grupos. El primer grupo es lo que yo considero la forma, es decir, actuaciones puntuales. Son acciones puntuales que nosotros hacemos para prevenir el abuso. Y el otro grupo va a ser más bien como el fondo, toda la continuidad de nuestra crianza, de lo que hacemos para que esta persona se vaya desarrollando con las herramientas suficientes como para actuar, pedir ayuda, etc. Entonces vamos con la forma, las estrategias, las acciones puntuales que podemos hacer para prevenir el abuso. Primero, estar informados. Es lo que estamos haciendo en este episodio, dar información confiable. Tú investiga por tu parte, pero siempre estar informado, actualizado. La información tanto para el adulto como para el niño de acuerdo a su momento de desarrollo. El niño tiene que tener suficiente información de acuerdo a su momento de desarrollo. Por ejemplo, en niños muy pequeñitos, ¿qué deben saber? Que hay personas, dependiendo de tus valores y qué palabras utilices, pero que hay personas malas y que hay personas buenas. Hay personas en las que podemos confiar y hay personas en las que no podemos confiar. Y poco a poco irle alimentando con los valores y las conductas que tú consideras propias de las personas malas y de las personas buenas. Y también qué hacer si te encuentras con una persona mala. Otra forma de prevenir el abuso sexual es tener una red de apoyo, empezando en este caso con el pediatra. Nunca eres demasiado precavido o precavida, nunca estás siendo exagerado o exagerada. Tú estás viendo señales, estás viendo cosas que te llaman la atención y necesitas orientación, ve al pediatra, pide una segunda o una tercera opinión. Nunca es demasiado en tema de prevención y de cuidado. También puedes tener dentro de tu red de apoyo psicólogos, psicólogas, psiquiatras. Tercera estrategia, el uso de los dispositivos digitales únicamente bajo supervisión. Recuerden el primer episodio de Ori Habla era sobre el uso de dispositivos digitales en la crianza. En ese episodio yo hablé sobre la alfabetización digital. Y parte de lo que comentaba yo en ese programa era porque yo consideraba no solo necesario, sino que también había un punto y había una forma de administrar los dispositivos digitales en la crianza que podía ser beneficioso. Y uno de los beneficios es la alfabetización digital. Esto es estar informado, y una de las cosas que tú tienes que estar informado y que tus hijos también es de la responsabilidad del uso de datos personales en la red. Es saber a lo que están expuestos al interactuar con personas a través de los dispositivos digitales. Es saber a dónde va la información con la que nosotros alimentamos a nuestros dispositivos digitales, incluyendo las fotos y los vídeos. Y luego el último punto de prevención, algunas personas lo hacen como monitoreo. Yo considero que depende de la edad del niño. Básicamente no debe estar a solas con ningún adulto o niño mayor. Entonces esto va a depender de la edad. Tú dices, wow, qué exagerado, no debe estar a sola. Bueno, primero, ¿por qué? Porque estaría mi hijo o mi hija a solas con un adulto. ¿En qué situación estaría mi hijo o hija a solas con un adulto que no sea su papá, su mamá o su cuidador principal? Esto depende de la edad. A medida que el niño crece, adquiere lenguaje y adquiere todo lo que vamos a ver más adelante en referencia al fondo para poderse proteger, no se deja solo, ni con adultos ni con niños que sean mayores. Posteriormente, a medida que esta persona crece y va adquiriendo herramientas para protegerse, entonces esta exposición a estar con otras personas en otros lugares va siendo gradual y se monitorea. Para entender un poco mejor cómo es esto de que los niños van adquiriendo las herramientas para protegerse ellos mismos, y por eso es que nosotros vamos soltando y no estamos todo el tiempo allí encima sobreprotegiendo,
Entonces tenemos que tener una buena base. Ellos van a ser capaces de protegerse solos y de buscar ayuda eventualmente. Primero, para crear este fondo, para crear la base, esquema corporal desde la infancia temprana, que nombren cada parte de su cuerpo con el nombre adecuado. Hay canciones, por ejemplo, Head, Shoulders, Knees and Toes, si lo está en inglés, la primera que me viene a la mente, pero es básicamente eso, de muy pequeñitos ellos van comenzando a nombrar y a tocar sus diferentes partes del cuerpo. Esto es esquema corporal. También dentro de todas estas estrategias que vamos a usar para el fondo, para ayudarlos a que ellos crezcan con las herramientas que necesitan para protegerse, debemos utilizar el modelado. En la mayoría, o sea, la mejor o la mayor forma en la que ellos van a aprender mientras crecen, sobre todo en la infancia temprana, es a través del modelado, es a través de lo que ven en nosotros. Entonces, si yo quiero que el niño, que la niña aprenda a nombrar todas las partes de su cuerpo por seguridad, para que pueda protegerse por muchas razones, entonces yo tengo que usar las palabras correctas también para nombrar las partes de mi cuerpo. Dentro de esto, dentro del modelado del esquema corporal y de enseñar el esquema corporal, es importante que incorporemos la falta de vergüenza en el nombre correcto de las partes del cuerpo. Esto va a ayudar a muchas cosas, pero específicamente en el contexto de la prevención del abuso, a que el niño entienda, la niña entienda que no hay vergüenza en nombrar una parte del cuerpo, incluso en un contexto en el que necesite nombrarla porque ha habido un contacto inadecuado. Me explico. Quitar los tabúes, quitar las vergüenzas, saber que el niño o la niña no va a ser juzgado por darle el nombre correcto a las cosas, ¿no? Me duele, de repente pueden decir, me duele el, y usar una palabra, y en cualquier contexto, o sea, de repente tienen algún malestar de cualquier tipo y decir, tengo dolor en, por ejemplo, la cabeza, que no es una de las partes eh, relacionadas que estoy en mi mente usando para este ejemplo, pero que el niño y la niña sientan que al decir me duele la cabeza, no tienen por qué sentir vergüenza. Da igual decir me duele la cabeza, que me duele el pie o que me duele, pon la palabra aquí en YouTube. Voy a evitar decir estas palabras. Allí, cuando estamos desarrollando el esquema corporal, nombrar y reconocer las partes de nuestro cuerpo, incluimos también las partes privadas. Voy a englobar las partes privadas a todas estas partes que son el blanco, lamentablemente, el blanco del abuso. Entonces, primero las partes privadas, cuando el niño tiene más claro su concepto, su esquema corporal, tiene más claro cómo se llaman las partecitas de su cuerpo, incluyendo esas, entonces podemos englobar y ya clasificamos sus partes privadas. Decimos, estas son privadas. Luego, cuando siga creciendo, cuando entienda un poco mejor las cosas, podemos ir explicando por qué estas partes son privadas y así, ampliando la información sin vergüenza y yo poder hablar de mis propias partes, de mi cuerpo, sin vergüenza para que esa persona pueda entonces realmente no sentir vergüenza al reportar algo que necesite reportar. Pedir permiso y respetar cuando diga que no. Esto también con el modelado. Es decir, si yo quiero darle un abrazo, le pido permiso, idealmente, y respetar cuando me dice que no. Si quiero darle un beso, le pido permiso, idealmente respetar cuando me diga que no. Idealmente, ¿no? Siempre respetar cuando me diga que no. Y yo también hacerlo con mi cuerpo. Que si otra persona quiere un contacto, si incluso el niño mismo quiere un contacto, aprenda a pedirme permiso y yo poder decirle que no, si no quiero. Y también dentro del fondo está lo que conversaba anteriormente en referencia a la dinámica de las relaciones. A medida que el niño crece, es necesario que el niño entienda que no todas las relaciones son saludables, que no todas las personas van a protegerlo y a procurar su bien. Y esto es en todos los contextos. Pero ahora mismo estamos hablando en el contexto del abuso. Esto va acompañado de la seguridad que pueda tener el niño o niña por ese fondo que hemos creado, de que no va a ser juzgado por lo que diga, de que puede sentirse, puede tener adultos en su vida, idealmente su cuidador principal, y si no es su cuidador principal, no pasa nada, pero idealmente que el niño tenga adultos en su vida en los que pueda confiar, con los que pueda conversar sabiendo
que no va a ser juzgado. Si has llegado hasta aquí te lo agradezco. Lo que he nombrado a través del episodio que voy a conversar más tranquilamente en el Patreon, lo haré a continuación. Sin embargo, creo que lo que quería cubrir en referencia a cómo prevenir el abuso sexual en los niños, en las niñas, en los adolescentes, está claro que si hay algún mito que yo considero que está muy repetido es que el abuso se da siempre por un adulto y no siempre es así. Entonces saber proteger a los niños y a las niñas no solamente de los adultos sino también de otros niños, niñas mayores. Saber que hay algo que se llama pedofilia y es un trastorno mental y nosotros, aunque el trastorno mental no excusa, no justifica el delito de la pederastia, nosotros podemos sentir compasión y también hacer la prevención desde un punto de vista más compasivo tal vez nos ayuda a ver señales que si no lo hacemos así no veríamos. Y en referencia a lo que conversaré en Patreon, es un caso puntual que tuve la oportunidad de atender. Sin embargo, a través de este podcast aquí en YouTube les he dado varios casos e información que considero muy importante, que son cosas que aprendí en mi práctica profesional trabajando con, como lo comenté, personas con determinados diagnósticos y que habían cometido determinados crímenes, y también con niños y con familias de niños que habían sido referidos a la consulta u obligados a ir a la consulta, su padre y su madre, por reportes de abuso. Entonces espero que esta información haya sido útil. Me gustaría, como lo he dicho en los otros episodios, ayudar a que haya información franca. Las redes sociales son solamente entretenimiento. Eres libre de... Y por favor, busca más información fuera de este podcast. Compártelo con las personas que consideras que puedan beneficiarse de este contenido. Déjame tus comentarios. Agradezco muchísimo tu feedback. Atrévete a hacerlo en los comentarios aquí en YouTube para que también otras personas se animen. Si no estás suscrito, por favor hazlo. Ayudarías muchísimo a este proyecto. En la descripción del episodio vas a encontrar el link a mi Patreon y a otros recursos que he generado para la ayuda a la infancia, como los libros infantiles. Uno de ellos es Mi cuerpo es maravilloso, que es una canción, es un libro que ayuda a la construcción del esquema corporal, y por cierto se mencionan las partes privadas, pero lo había dicho en la canción, es un tema para otra ocasión. Yo considero que para la edad a la que está dirigida, a la que está dirigido ese libro, no era un momento de introducir las partes privadas, pero quién sabe si en el futuro. De todas formas, aquí este episodio de hoy ha sido la ocasión de hablar del tema con ustedes, con los adultos que quieren estar mejor informados y que quieren hacerlo mejor para la crianza de sus hijos. Los quiero mucho. Adiós.